voltajes, o sea, con más de una. No entendiste cómo trabajar. Ok. Sale. De acuerdo a los pasos o a lo que sugería la ley de voltajes de Kirchhoff, era que tenías que establecer una ruta. Si tú recuerdas, para comenzar a analizar un circuito con las leyes de Kirchhoff, tenías que establecer primero los nodos que tiene tu circuito. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ajá. Ok. Y si establecemos los nodos, los voy a poner en rojo. A ver si me deja esta cosa. Lo vamos a poner en rojito. Para que se vea bonito. ¿Sí? Vale. La definición de nodo era la unión de 3 o más componentes dentro de tu circuito. ¿Por qué la unión de 3 o más componentes? Porque si tienes 2, pues no es un nodo, no es simplemente una unión. ¿Sí? ¿Sale? Y lo que buscamos en la ley de nodos es la sumatoria de las corrientes. De tal manera que esa sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. Dicho en otras palabras, las corrientes que entran a un nodo son igual a las corrientes que salen del mismo nodo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se supone que la diferencia o el diferencial de corriente de ese punto pues debe ser 0, ¿no? Porque al final es un punto, ¿sí? Y solamente por los componentes, o en este caso en las resistencias que tenemos en el circuito, son las que demandan corriente. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ok, entonces, en mi circuito que tengo en pantalla, lo que están viendo todos ustedes, pues lo primero que tengo que hacer es localizar esos nodos, ¿no? La unión de 3 o más componentes. ¿Sí? Cuando revisamos este ejemplo, o cuando hicimos el ejemplo en el salón, pues identificamos, perdón, la cantidad de nodos. ¿Cuántos nodos tiene mi circuito, señores? ¿4? 4. ¿Cuáles son? El primero, donde se encuentra, donde está en la esquina inferior izquierda. Te la voy a poner más fácil. Dime qué componentes se unen. Todos tienen nombre. Ah, ok. B2 y R7. Nada más. Ah, no, bueno, sí, entonces no sería. Entonces no sería. Iniciaría en donde se encuentran B2, R17 y B3. Exactamente. El nodo es todo esto, ¿no? Porque todo eso es un punto. Ajá. ¿Sí o no? ¿Qué otro nodo tenemos, señores? La unión de B5 con R22. No. Es la unión de esos 4 componentes. Aquí es donde presentas el problema, Enríquez. Ajá. Recuerda que la definición de nodo no es la unión de 2 componentes. Deben ser 3 o más. Porque si no, este sería un nodo, lo cual no es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Pues debes de tener en cuenta que es la unión de 3 o más componentes. ¿Sí? Otro nodo de los 4 que tú mencionaste, no sé quién los mencionó porque no vi quién fue, ¿sí? Es la unión de R20, B5
R25, R28 y R27, que sería S. Ok. Porque al final en tu circuito es un mismo punto, ¿no? Ajá. Lo único que hice fue que pues lo acomodé ahí bien bonito de vertical y horizontal, pues para que se viera la distribución de mis componentes. Pero al final, si tú lo armaras y si tú no tuvieras una tablilla, pues ahí juntas todo eso, ¿no? Esos 4 o 5 alambres que llegan ahí, los juntas en uno solo. Y ese es un amarre, ¿no? Y ahí sí como te lo explicaba el maestro Goyito, ¿no? En sus materias. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es el otro nodo que mencionabas? Llevamos 3, dijiste que había 4. Tomando en cuenta como que las corrientes, por así decirlo, ya serían todos. No, Pero aquí no sé si existe se puede otro nodo. acceder al final en R26, al final Ahí de está el otro R26. nodo. Es R26, R22, B6 y B4 es otro nodo. ¿Sí? Ok. Y si te fijas, todos los nodos que pusimos, aunque tienen componentes en común, ¿sí? No son los mismos componentes. ¿Sí? Por ejemplo, para ese nodo, con respecto al, vamos a llamarlo 1, 2, 3 y 4, para ese nodo, aunque comparte con el nodo 2 la resistencia 22, es una conexión completamente diferente, ¿no? Porque estamos del otro lado. Lo mismo va a pasar para el nodo 2 y el nodo 3. Aunque comparten la fuente B5, si tú observas, ¿sí? Del lado derecho del monitor tenemos el polo positivo de la fuente y del lado izquierdo del monitor, de la fuente tenemos el lado negativo. Al nodo número 2 se conecta el positivo de la fuente y al nodo número 3 se conecta el negativo de la fuente. ¿Sale? Por eso es por lo que se pueden definir todos esos nodos. Ahora sí, para establecer las corrientes que existen en mi circuito, pues lo que yo tengo que definir son las ramas que tiene el circuito. Y si te acuerdas de la definición de ramas, ¿sí? Es la trayectoria que hay de un nodo a otro nodo, pero sin que éste pase por un tercer nodo, ¿sale? Ok. Y esas ramas me van a servir a mí para definir las corrientes que circulan en mi circuito. Pero no solo eso, para definir las corrientes que entran y salen de los nodos. ¿Sale? ¿Qué te parece si las ponemos de azul? ¿Sí? Entonces, vamos en orden. Del nodo 1 al nodo 2, ¿hay alguna rama? Sí. Que sería la rama formada por la fuente B3 Ajá. y la resistencia R15. 15. ¿Sí? Ajá. Del nodo 1 al nodo 3, ¿existen ramas? Sí. ¿Cuál sería? R17 y R20. Esta. Y es la única rama que hay. A partir del 1, no, todavía queda hacia abajo en Hacia B2 abajo, y ¿no? R27. ¿Sí? Algo así como los caminos que tienes o que puedes tomar tú para llegar a la escuela, ¿no? Cuando ibas a la escuela, te podías ir Ajá. dando la vuelta a todo el pueblo si querías y ir a la escuela, o te podías ir en un camino directo, ¿no? Entonces, a Sí. eso se refieren las ramas, los caminos que hay para llegar de un nodo a otro nodo, pero sin que éste pase por un tercer nodo, ¿sí? Porque bien tú me podrías decir, bueno, del nodo 1 al nodo 2 podemos tomar el camino que
que hay entre R17, R20 y B5. Sin embargo, queda fuera de las condiciones que propone Kirchhoff, porque ya ahí pasamos forzosamente por el nodo 3 para llegar al nodo 2. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso ya no me Ahí lo sería permite. nada más para Ya no hay hacer ese más, ya camino no hay nada más más ramas del nodo 1. de 5, ¿no? De R3 a R2. Ah, del nodo 3 al nodo 2, nada Del nodo 2, del nodo 3 más. al nodo 2 solamente sería este. ¿Sí? Y del nodo 2 al nodo 4, ¿cuál sería? Hay dos, R16 con B6 Que y sería este R22. y sería este, ¿no? Déjalo más bonita, ahí está. Sí, deja borro esta porque me veo muy fea. La voy a poner por fuera. Así. ¿Va? Ahora, del nodo 3 al nodo 4, o del nodo 4 al nodo 3, ¿tenemos más ramas? ¿De cuál a cuál, perdón? Del 3 al 4. Sí, Déjala. una que es R25 y R26. Y la otra sería R28 con B4. Uno que es este y otro que es este. ¿Estamos? Sí, ¿Tenemos más caminos que interconecten los nodos? Ya no, ¿verdad? no. Entonces, si tú eres observador, todas esas trayectorias que supusimos, bueno, no que supusimos, que obtuvimos que hay entre la conexión de los nodos, pues de alguna manera me representan todas las corrientes que circulan en mi circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque por aquí circula una corriente, por aquí circula otra corriente, por aquí abajo circula otra corriente, en la fuente B5 circula otra corriente, en R25 y R26 circula otra corriente, en R28 y por la fuente B4 circula una corriente, en R22 circula una corriente, y finalmente en R16 y B6 circula otra corriente. ¿Sí? Porque todos son caminos diferentes, ¿no? ¿Estamos? Sí, Entonces, ahora sí, a todos esos caminos, como ya sé que son caminos de corriente, ¿sí? O es por donde pasa corriente, pues yo les puedo poner nombres para poder identificarlos, ¿sí? ok. ¿Qué nombres les pongo? Pues el nombre que a mí se me ocurra, ¿no? Lo único que sí es que ese nombre ya no lo voy a poder cambiar, porque si lo cambio, pues ya al momento de obtener las ecuaciones que necesito sacar para calcular el circuito, pues ya no estarían correctas. ¿Estamos? Sí, Ok. Entonces, ¿qué te parece si a esta le llamamos I1? ¿Sí? A esta vamos a llamarle I2. A esta vamos a llamarle 3. ¿Sí? A esta de acá arriba vamos a llamarle I4. Vamos a dejar que mi ratón ya se cansó también. No puede ser. Déjalo proyecto porque ya se cansó mi ratón. Perdón, se trabó mi Excel. Vamos a dejar que reaccione. Bueno, pero si tú lo estás apuntando, ¿qué te parece si la corriente que pasa por R16 y B6 le llamamos I4? A la corriente que pasa por la resistencia 22 le llamamos I5. A la corriente que pasa por la resistencia 26 y 25 le llamamos I6. I7 le llamamos a la que circula por la fuente B4 y R8. Y, perdón, pero creo que mi
está. Pues quedamos que este era I4. Sí, quedamos que este era I5. Quedamos que este era I6. Sí se está actualizando la pantalla en sus Poco a monitores. poquito, pero poco a poquito, pero sí. Ok. Y finalmente a esta le vamos a llamar I8. ¿Sale? Ok. Ok, entonces, ¿qué más me falta para obtener las ecuaciones de los nodos? Y si recuerdas, cuando vimos los principios, era que tenía que sacar una ecuación por cada nodo haciendo la sumatoria de corrientes y posteriormente identificar las mallas o tantas mallas tuviera mi circuito. Y la única recomendación que yo te hice fue que todas las mallas que tú propusieras, que buscaras que entre todas ellas abarcaran la mayoría, no la mayoría, todos los componentes, para que no quedara un componente fuera de alguna de las mallas que tú establecieras. ¿Cuántas mallas ibas a establecer? Pues las que tú encontraras. Al final íbamos a empezar a descartar. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito encontrar, pues básicamente son las mismas ecuaciones que corrientes, que las corrientes que establecía en mi circuito, porque al final son las incógnitas, ¿no? Porque si ya tengo el valor de la corriente, pues ya puedo encontrar el valor de la caída de tensión en cada uno de mis componentes, ¿sí? Ajá. ¿Sale? Entonces, paso siguiente es establecer esa dirección de corriente. Y yo las puedo establecer como a mí me dé la gana. Lo único que debo de tomar en cuenta es que si cuando resuelvo el sistema de ecuaciones, el resultado de esa corriente es negativo, lo único que quiere decir es que yo supuse la dirección al revés, nada más. Ok. ¿Sale? Entonces, Sí. ¿cómo suponemos las direcciones? ¿Qué te parece? ¿Sí? Si empezamos en sentido horario y proponemos que la corriente I3 entre al nodo 1 y salga I2 y salga I1. ¿Sí? Por lógica no puedo suponer que todas las corrientes salen o que todas las corrientes entran. ¿Sí? Ajá. Pero aunque matemáticamente sí lo puedo hacer, ¿sí? No hay problema. Sin embargo, ¿sí? Por lógica, si entra algo, debe de salir algo. Si sale algo, Ajá. forzosamente debe de entrar algo. Y entonces ese algo pues va a ser una de las tres corrientes que llegan al nodo 1. Y a mí se me ocurrió que fuera I3. ¿Sale? Ok. ¿Qué te parece si I4 lo hacemos que salga del nodo 2 y vaya al nodo 4? Que salga del nodo 2 y qué. Y vaya al nodo 4. Ok. I4. La corriente I5, vamos a suponer que sale del nodo 4, llega y entra al nodo 2. Y no. Las corrientes 6 y 7, Ok. vamos a suponer que las dos van hacia el nodo 3. Y la corriente I8 vamos a suponer que la dirección va del nodo 2 al nodo 3. ¿Sí? Entonces ya tengo todas las corrientes, ya tengo todas las direcciones de las corrientes. Ahora sí, paso siguiente, pues obtener las ecuaciones, ¿no? ¿Sale? ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? Pues No voy a sé si tener, sea su internet o el mío, pero ya ni lo estoy escuchando casi. ok. ¿Cuántas? Yo creo que es el tuyo, porque yo sí escucho su ruido, que alguien está haciendo mucho ruido.
Ya está, ya soy menos ruido. Ok, entonces, ¿cuántas ecuaciones voy a sacar? Pues 4 ecuaciones, ¿no? Una por cada nodo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí me escuchaste? ¿Sí me escuchaste, Enríquez? No le estoy entendiendo nada, la verdad. Nada de lo que le estoy Creo que hablando. se fue el internet en mi casa. Ok. Hasta ahorita de lo que tenemos en pantalla, ¿sí ves mi circuito? Ajá. Hasta ahorita de lo que hicimos, ¿tienes alguna duda? No, nada Ok. más. Bueno, no, está bien. Nada más. Entonces nada más hay que sacar las Estoy anotando ecuaciones los por pasos. cada uno de los nodos. ¿Estamos? Ok. Ok, entonces, la ecuación para el nodo 1, ¿cómo quedaría? Y uno sería positivo. ¿Por qué positivo? Dijo que tomaríamos el sentido de las sentido horario. Ok. Para obtener las ecuaciones de los nodos vamos a aplicar el siguiente criterio. Las corrientes que entran al nodo son positivas. Las corrientes que salen del nodo son negativas. Si tú lo quieres aplicar al contrario, no hay ningún problema, pero el mismo Ah, criterio tienes que aplicar para todos los nodos. Entonces, las corrientes que entran al nodo, porque como ya definimos la dirección, más bien no definimos, propusimos una dirección del sentido del flujo de corriente, ¿sí? Las corrientes ah, que entran son positivas y las que salen son negativas. Bajo ese concepto, ¿cuál sería la ecuación para el nodo 1? entonces, bueno, sería I1 negativo, Menos I2 I1, menos I1 más I2 ajá, más, no, a ver, menos I1 menos I2 más I3. eso es igual a 0. Ajá, ¿Sí? Esa es tu primera ecuación. ¿Cómo quedaría la ecuación ajá. para el nodo número 2? Para este nodo que tenemos acá, Eh, menos I4 menos I4 más I5 más I5 menos I. ¿Cuál es B5? ¿6? 6 es la que pasa aquí abajo, ahí está. La corriente 6 es la que pasa por la resistencia 25 y resistencia 26. Y la que está en B5, en la Es fuente, I8, sería menos I8. nada más. Así, más I1. Ok, entonces sería I1 menos I4 más I5 menos I8 es igual con 0. Ajá. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra segunda ecuación. La ecuación del nodo número 3, ¿cómo quedaría?
No, 3. Y 2. Y 2 Menos y 3. menos y 3 Más y 8. más y 8 Más y 6. más y 6 Más y 7. más y 7. Igual con 0. Eso es igual con 0. Ok. Y finalmente, para el nodo número 4, ¿cómo quedaría? Para 4 sería y 4 Ujú, menos y 5 ujú. menos y 6 menos y 7. Menos, ok, menos i6 menos i7. ¿Sí? Ya tenemos establecidas todas las ecuaciones para las corrientes. Ya no hay más nodos, ya no hay más ecuaciones. ¿Sí? Ajá. Paso siguiente es establecer las mallas de mi circuito. ¿Qué es una malla? Pues una malla es un camino cerrado que sale de un punto y llega a ese mismo punto y que atraviesa, pues obviamente, los diferentes componentes. ¿Vale? Ok. ¿Sí? Y lo que buscamos es que con esas mallas que yo establezca, ¿sí? Pues contener o que tengan a todos los elementos, ¿no? Que no quede algún elemento fuera de alguna malla. ¿Sí? ¿Cómo establezco esas mallas entonces? Déjalo, pongo con, vamos a ponerlo con este color. ¿Sí? Pues para seguir un orden, yo siempre comienzo de la esquina inferior izquierda del circuito. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, la definición de malla es un camino, ¿sí? O una trayectoria que incluye pues varias ramas, porque debo de llegar al mismo punto. Y a mí se me ocurre, pues la más sencilla es toda la malla exterior. Salí de un punto y llegué al mismo punto. ¿Sí? ¿Qué otra malla se te ocurre a ti? Pues hay muchas desde mismo donde inició. Está la que pasa por B2, por R17, por R20. De Esa ahí de acá baja. adentro, ¿no? Ajá. Y pasa por R27. Sí. Pues siguiendo tu consejo, pues a mí se me ocurre que esta es otra malla. ¿Sí? La formada por B3, R15, B5, R20 y R17. ¿Sí? Ok. Y se me ocurre, llevamos 3, esta de aquí adentro. La que- Ajá. ¿Y qué te parece esta de aquí? ¿Sí? Y si te fijas, con esas con esas 5 mallas que establecí, o en esas 5 mallas que establecí, ya se contemplan todos los componentes y no queda ningún componente fuera. ¿Sí? Ok. Porque tú me pudieras decir, bueno, vamos a ponerla de otro color para que exista la diferencia. Me pudieras decir, bueno, aquí hay otra malla, ¿sí? Y estos dos es otra malla, pero también todo esto es otra malla. Todo completo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas mallas vas a establecer? Pues Las las, siguientes. el mayor, bueno, muy bien, el menor número de ellas
pero que abarque todos los componentes. ¿Cuál va a ser el menor número de ellas? En teoría, el menor número de ellas son 3 mallas, porque con 3 mallas más voy a obtener 3 ecuaciones más y mi sistema de ecuaciones estaría completo. Sin embargo, si establezco 3 mallas solamente, dejo fuera componentes y lo que busco es encontrar todas esas mallas, porque esas mallas lo que definen es las caídas de tensiones en todo mi circuito, que es el otro valor que debo de obtener, ¿no? Si tú recuerdas cuando aplicamos la ley de Ohm, pues con ella lo que encontrábamos eran las caídas de tensión y las corrientes que circulan en mi circuito, ¿sí? Pero también vimos que cuando el circuito tiene más de una fuente, pues aplicar la ley de Ohm ya no es tan sencillo, porque se vuelve más complicado por la cantidad de fuentes, ¿sí? Y lo que la ley de Ohm me dice es lo siguiente, que todas las caídas de tensiones existentes en las resistencias las debo de considerar como negativas, pero las fuentes de voltaje, el signo va a depender de la trayectoria que siga yo en esa malla, ¿sí? Si la trayectoria que sigo yo en la malla cruza una fuente de voltaje por el polo negativo hacia el polo positivo, yo la voy a considerar como una caída de tensión positiva. Si la dirección o esa trayectoria que estoy siguiendo en mi malla cruza la fuente de voltaje de positivo a negativo, yo la voy a considerar como una caída de tensión negativa. ¿Estamos? Ok. Entonces, bajo ese concepto, ¿cómo quedaría la ecuación? Sí la estás apuntando porque yo ya no la estoy apuntando, ¿eh? La ecuación de la malla 1, que fue la malla exterior, ¿cómo quedaría partiendo del punto de origen o del cero, de la esquina inferior izquierda? Ujú. ¿Qué sentido vas a seguir? El que tú quieras, ¿sí? Lo único que debes de tomar en cuenta es eso, es esa consideración que te dije, que todas las caídas de tensiones que existan en las resistencias son negativas y todas las caídas de tensiones en las fuentes va a depender de por dónde atravieses la fuente. Si la cruzas de negativo a positivo es positivo, si la cruzas de positivo a negativo es negativa. Ok. ¿Sí? Entonces sería en, yendo hacia B2, Y esa de sería. menos uno no, perdón. Déjate la Ujú. voy a poner, déjala voy a colocar porque ya la borré. ¿Sí? Que sería esta, ¿no? Toda la de afuera. Ajá. ¿Sí? Y esta sería la malla 1. Ujú. Primero, ¿en qué dirección quieres ir? Horario. Pues lo más lógico, como siempre lo hemos trabajado, es en sentido horario, ¿no? Porque así siempre me lo Ajá. han enseñado para seguir un orden. Pues partiendo de esta esquina, de la esquina inferior izquierda y en sentido horario, el primer componente que encuentro es la fuente de voltaje B2. ¿Sí? Ujú. Y esa caída de tensión, ¿cómo la considero? ¿Como positiva o negativa? Pues es positivo, pero como entramos por el polo negativo, sería negativo. No, 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 no. O. Si tú la cruzas de negativo a positivo, es positiva. Si tú la cruzas de positivo a negativo, es negativa. Ok, sería positiva. Sería 20, luego Mm,
Sería B3, que sería menos 12. Menos 12. Y luego, ¿qué nos encontramos en el camino? La resistencia 15 sería menos 1. No. ¿Por qué? ¿Por qué resta resistencia? Si estamos con caídas de tensión. Ah, sí, perdón. Más. No, no es más. Y es menos, pero no es 1. La caída de tensión que hay en la resistencia R15, pues es la resistencia por la corriente que circula en ella. ¿Sí o no? Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque corriente es igual a voltaje, perdón, déjale borro, Voltaje es igual a resistencia por... voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces la caída de tensión que hay en R15 es la corriente. ¿Qué corriente circula en R15? Ajá. ¿Qué corriente circula? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pues ahí lo tenemos. Y uno, Ok. sí, Sería ¿no? R por I1. Sería I1 por 1. Pues es I1, ¿no? Ok, ajá. Entonces sería menos I1. Ok. La caída de tensión que hay en R16, ¿cuál sería? Menos I1. Menos I4. ¿Por qué I1? Sí, 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 I1 sí. no pasa por R16. Sí, sí, sí. Ah, ¿Sí? y Luego nos 4 encontramos con la fuente B6. ¿Cómo sería la caída de tensión ahí? menos 8. Menos 8. Luego nos encontramos la fuente B4. ¿Cómo sería la caída ahí? Menos 10. Menos 10. Luego nos encontramos la caída de la resistencia 28. Menos 8 y 7. Menos 8 y 7 porque I7 es la corriente que pasa, bueno, la corriente que supusimos que pasa por R28. Luego nos Ajá. encontramos la caída de tensión en R4, digo en R27. ¿Y cuánto sería? Menos 4 y 3. Y llegamos al punto de origen, ¿no? Ajá. Entonces todo eso sería igual con qué? 0. Con cero. ¿Sí? Ok. Y eso mismo lo vamos a sacar Para cada malla. para cada una de las mallas. Y entonces en total voy a tener ¿cuántas ecuaciones más? 4. 5, ¿no? Pues ya teníamos una, más 4. Bueno, faltan 4, pues. Ajá. ¿Sí? Y en total, ¿cuántas ecuaciones voy a tener ya? Ya tengo con todo esto que hice. 9. 9. Pero nada más necesito 7, ¿no? Porque tengo, no, 8, porque tengo 8 incógnitas, ¿no? Ajá. Entonces, lo que vimos es que puedo yo eliminar una ecuación de las que obtuve, ¿no? ¿Cuál voy a eliminar? Pues una de las ecuaciones en las que se repitan todas mis incógnitas, que para este caso en particular, todas las incógnitas son las corrientes, porque los voltajes, pues ya sé cómo sacarlo, ¿no? Con esto. Si ya sé qué corriente circula a través de la resistencia y ya tengo el valor de cada una de las resistencias, pues ya puedo obtener el voltaje que la caída de tensión en R15, en R16, bueno, en todas las resistencias, Ajá. ¿sí? Pero entonces, ¿cuál ecuación es la que voy a eliminar? Pues la que menos me afecta en mi sistema de ecuaciones, porque lo que busco es que en todas las ecuaciones que tenga, pues contemplen todas esas incógnitas, ¿no? ¿Sí o Ok. no? Sí. Entonces, ¿cuál ecuación elimino? Pues la que yo quiera. Y el paso siguiente, pues es resolver ese sistema de ecuaciones, Ok. ¿sí? Y si resuelves el sistema de ecuaciones,
yo obtuve, bueno, yo propuse las corrientes diferentes, bueno, pues es lo mismo. La I3 va a ser igual a menos 21 treceavos. La I2 va a ser igual a 395 sobre 104. Yo te recomiendo que manejes fracciones en lugar de décimas, para que tu valor no se redondee, y cuando obtengas o cuando evalúes todas tus ecuaciones, pues realmente tu resultado sea cero, ¿no? Ajá. Para que no exista ese redondeo que luego somos buenos para redondear, parecemos al Oxxo, ¿no? ¿Sale? Entonces, la I1, tomando en cuenta esa dirección que propusimos, a mí me da menos 563 sobre 104. ¿Qué quiere decir ese menos? Pues simplemente que la dirección de esa corriente va al revés, ¿no? Y en lugar de salir del nodo 1, entra al nodo 1. Lo mismo con la corriente I3. En lugar de entrar la corriente al nodo 1, la corriente sale del nodo 1. ¿Sí, Enríquez? Ajá. Sí. Y pues eso sería todo. Creo que el problema que tenía tu primera pregunta era cómo considerar las caídas de tensiones en las fuentes. No hay problema, simplemente las caídas de tensiones las voy a aplicar en la ley de voltaje de Kirchhoff, y lo único que me debo de acordar es que todas las caídas de tensión en todas las resistencias de mi circuito son negativas. Todas. Okay. Las caídas de tensión generadas por las fuentes que tenga mi malla, pues lo único que tengo que acordarme es que primero, ya una vez que establezca la malla, debo de establecer una dirección de análisis, que partiendo de un punto de origen, necesito llegar a ese mismo punto de origen, ¿sí? Y si en la trayectoria que propuse, ¿sí?, me encuentro con una fuente de voltaje y la atravieso del negativo al positivo, esa caída de tensión o ese voltaje lo considero positivo. Si la fuente la atravieso del polo positivo al polo negativo, esa caída de tensión la considero como negativa. ¿Estamos? Sí. Y pues de una vez que establezcas tus ecuaciones, pues ya lo otro es matemáticas, ¿no? Es álgebra. Resolver el sistema de Ajá. ecuaciones. ¿Sí? Ok. ¿Cómo compruebo que los resultados que obtuve son correctos? Pues los sustituyes en cada una de tus ecuaciones que planteaste, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y te deben dar, bueno, si todas las igualas a 0, pues te debe dar a 0. Ajá. ¿Vale? Eh, ¿Cómo calculo las tensiones en cada uno de los componentes? Pues con la ecuación que tengo aquí abajo. ¿Sí? Si yo obtuve el valor de la corriente, el voltaje en R15 va a ser igual, pues, a esa corriente por 1, porque es el valor de la resistencia. Y así para cada una de Ujú. ellas. Por eso es que en el problema te pedía que encontrara las corrientes y las caídas de tensión. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, pues no. ¿Alguien más, señores? Digo, porque no solamente Enríquez debe esa unidad, hay más. Aldair, No, es que de mi parte no hay ninguna. Axel, no sé si me debo la unidad también. Juan Diego, No dije por el momento, me quedó. Sí, claro. ¿no? ¿Qué más me debe la unidad? Kevin,
La unidad número 3 me la debe Becerril Sánchez. Bueno, no la aprobaron Becerril Sánchez, Aldair, Enrique Salinas, Enrique Silva, Felipe Jiménez, González Flores, Hernández Fuentes, Mendoza García, Mendoza José, Rafael Rocha, Reyes Rojas, Ruiz Esquivel, porque creo que ya no asistió, ¿verdad? Y Sánchez García Alfonso. ¿Alguna duda o alguna otra pregunta de la unidad número 3? Inge, ¿Qué pasó? en la parte que había dicho de todas las caídas de tensión inexistentes darán negativo. Bueno, si era así, o escuché mal. A ver, otra vez, no te entendí. Todas las caídas de tensión inexistentes darán negativa. Así era como lo comentó. Bueno, así lo Todas las escuché. caídas de tensión, ¿serán qué? Es que se oye mucho ruido cuando prendes tu micrófono. Ah, bueno, hace ruido donde estoy. Ok. Pero a ver, otra vez, todas las caídas de tensiones. A ver, mejor te lo vuelvo a decir yo. Sí, La mejor sí. suma, la suma algebraica para la ley de nodos, la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen, ¿sí? Para la ley de voltajes, la suma algebraica de todas las caídas de tensión en una malla, ¿sí? Donde una malla es una trayectoria cerrada, no abierta, ¿sí? Que comienzas en un punto y necesitas regresar a ese mismo punto, por eso es una trayectoria cerrada, son igual con 0. ¿Cómo las vas a considerar? Sencillo. Estableces tu malla, ¿sí? En el ejemplo, la malla exterior, ¿sí? De todo el circuito, es más, déjale, de borro todo y le establecemos para que no haya. Bueno, nomás se acuerdan de las corrientes, porque también las borré. Pero creo que es fácil acordarse, ¿no? Ok, entonces. Malla trayectoria cerrada. Comienzo en el punto de abajo y regreso al punto de abajo. ¿Sí? Y tengo que establecer tantas mallas necesite yo como ecuaciones requiera para resolver mi sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones van a ser? Pues va a depender de la cantidad de corrientes, ¿no? Que tengas. Ok, entonces, yo una vez que establezco la malla, establezco una dirección o una trayectoria, ¿sí? Lo más usual, y como siempre nos lo han enseñado, es que tenemos que llevar un orden, pues es que siempre nos han dicho que pues, lo más lógico es ir en sentido horario, ¿sí? Pero también puedes ir en sentido antihorario, no hay ningún problema. Al final es exactamente lo mismo. Si vamos en sentido horario, sin importar dónde se encuentren las resistencias, todas las caídas de tensión que existen en las resistencias van a ser negativas, ¿sí? Y en esa malla que te dibujé en el circuito, tenemos la resistencia R15, la R16, la R28 y la R27, ¿sí? Como fuentes tenemos B2, B3, B6 y B4, que son todos los componentes o elementos que forman esa malla que establecí. Yo una vez que tengo eso, pues establezco esa dirección. Si voy a ir en sentido horario o en sentido antihorario, que tengo que no importa, lo único que debo de considerar es que si en esa trayectoria que yo sigo me encuentro con una fuente de voltaje, la caída de tensión originada por esa fuente de voltaje va a ser positiva si yo la atravieso del negativo a positivo. Y va a ser negativa si yo la atravieso de positivo a negativo.
Sí, Juan. Sí, me quedó muy claro. Ok. Y pues ya nada más lo único es establecer las otras mallas, ¿no? Que necesitas para obtener tantas ecuaciones puedas establecer para formar tu sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Alguien más, señores? Porque hay un mensaje. Leonel mejor escribe, sí, bueno. ¿Alguien más, señores? ¿Quejas, comentarios, preguntas, sugerencias? ¿O ya no hay más preguntas de la unidad número 3? Señores, ¿preguntas? ¿O ya están listos para su examen? La 13 no, ¿Todavía no? de la 4. De la 4, de la 4 va a ser muy sencillo, Enríquez. Ok. Juan Diego, para segundas oportunidades de trabajo, el trabajo será algo especial, solo el examen. Y aquí ya no hay trabajos. Los trabajos se dejaron en el curso normal. Y pues si no los hicieron mal, pues ya. Ya ahora es puro examen. Bueno, al menos en mis materias o en las materias que yo doy. ¿Sí? ¿Qué ¿Alguna día otra serían, pregunta? ¿Perdón? ¿Qué día serían los exámenes? Los exámenes comienzan el próximo viernes 29 y comenzamos con la unidad número 1 y la unidad número 2. Ok. ¿Sí? ¿Y el viernes serían 3, 4 y 5? No, ¿cómo crees que el viernes? No, lunes, El sí. lunes No. serían, sí, el lunes serían los siguientes. Ok. Nada más les recuerdo que como nada más podemos utilizar el tiempo de clase, pues los exámenes van a ser de 1 hora. Bueno, van a tener 1 hora para contestarlos. Entonces, el próximo viernes el examen número 1 va a ser de 9 a 10 y la unidad número 2 va a ser de 10 a 11. ¿Alguien más, señores? Por mi parte, ¿no? 3. Enrique Jesús. En el caso de, para el viernes que solo le debemos la 1, igual va a ser 1 hora nada más. Así es, 1 hora nada más. Ok. Entonces, para la unidad 3 sería de 7 a 8, Inge. De 7 a 8 Ah, ok. y la 4 sería de 8 a 9. Pero a ver, vamos a ver. La unidad 4. Becerril Sánchez y él es su compañero que ya no asistió, ¿verdad? Sí, él ya no. Sí, él ya se dio de baja, Inge. Enrique Salinas Jesús. ¿Sí está ahorita?
Creo que no. No. ¿Tú? Enrique Silva. Hernández Fuentes Edgar, ¿sí está ahorita? Sí. Ah, no, ese no es. No está, ¿verdad? Ahorita tampoco en No. la... No, no está. ¿Quién más? Más. Luis Esquivel Ernesto también es el que ya no... No, ya no se apareció. Inge, Tampoco, ¿verdad? Ernesto, No, A ver si adelante. de Ernesto yo hablé con él por mensajes y me dijo Luis, que él ajá. ahorita solamente contaba con una computadora y sus hermanos la estaban utilizando, que me parece que son más pequeños. Entonces que él iba a hablar con la jefa de división para comentar este tema y ya después se comunicaba con, bueno, ahora sí con cada uno de los profes, pero no sé si ya lo haya hecho. No, pues al Eso me menos lo comentó el conmigo, día pero pues él nunca se presentó a ninguna clase. miércoles. Pero bueno. ¿Y Tobías Hernández Ibrahim? Presente, Inge. Tobías, tú me debes todo, Tobías. Sí, Inge, una disculpa, pero No, pues ¿de qué te disculpas? Mejor ponte a estudiar. sí, ya andamos en eso, Inge. Eso. ¿Sale? Inge, gracias. Entonces, si no hay más dudas, más preguntas. Tobías, tú para la unidad número 5 tienes que presentarme tu proyecto, ¿eh? Sí, Inge, ¿Sale? sí, Y con eso acreditas la unidad 5, pero te faltan todas las demás. ok. Sí, Inge, Para la unidad 4, los que deban la unidad 4, pues es simplemente cómo se calcula el campo magnético, ¿no? Sí. Para que no se complique mucho la existencia. Que es algo del trabajo que me entregaron, ¿no? Lo que hicieron. Ajá. Y ya, de eso sería su examen de la unidad número 4. ¿Alguna otra duda, pregunta? no por mi parte. Entonces, si no hay más dudas, preguntas, pues nos estaremos viendo. Inge, ¿Qué pasó? Daniel levantó la mano. Sí, lo que estoy viendo. una pregunta y una disculpa, no escuché lo de las evaluaciones de la unidad 1 y 2, son las que La, uni- veo. la unidad 1 y 2 son el próximo viernes, la unidad 1 de 9 a 10 y la unidad 2 de 10 a 11. Ok, son exámenes, ¿verdad? Sí, son exámenes. Ok, Inge, gracias. ¿No de qué? Pues si no hay más dudas, más preguntas, señores, pues los exhorto a que se pongan a estudiar. Si tienen alguna duda, pues no duden en hacérmela saber para ver si las podemos resolver. Y si no, con los apuntes que tengan y con todo lo que vimos en clase, pues es más que suficiente, ¿no? Como vieron cuando resolvimos los exámenes que les dejé en las ordinarios, pues el examen lo podemos resolver hasta en media hora. ¿Sí? O sea que tiempo tienen más que el suficiente para resolver sus exámenes. Obviamente si estudian, porque si no estudian, pues así se pueden tardar todo el día y no lo van a contestar. ¿Sí, señores? Ok, Muchas Inge, gracias. Ok, entonces nos vemos, muchas señores. gracias. Cuídense. De todos modos, si tienen alguna duda de cualquier unidad, pues me la hacen saber el lunes y busco un espacio para contestarles o para conectarnos y generar una videollamada. Ok, gracias. Cuídense, señores. Ok, Hasta luego. Inge, muchas gracias. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Igualmente, hasta luego.